Cordial saludo, bienvenidos al módulo Bacteriología. En este módulo trataremos el crecimiento bacteriano. Si nosotros queremos crecer un microorganismo, en este caso bacterias, en el laboratorio, pues tenemos que proveerle todos aquellos nutrientes, y estos nutrientes la bacteria los va a utilizar para fabricar su material celular, pues obviamente para mantener toda su actividad metabólica, de síntesis de enzimas y todos los sistemas de transporte, producir obviamente energía biológicamente utilizable para hacer todos sus procesos de replicación y de respiración y bueno, de mantenerse viva. Entonces hay que mantenerle o proveerle, como les decía, estos nutrientes. ¿Cómo está constituido un microorganismo? Básicamente como cualquier célula, gran proporción de agua, 50% del peso seco de proteínas, 25% de ácidos nucleicos, 10% de lípidos y 5% de polisacáridos, y otros porcentajes en baja escala hacen parte de ese microorganismo. Por tal razón hay que, en un medio de cultivo, darle todos estos nutrientes para que el microorganismo pueda ser viable y pueda crecer. Entonces, teniendo en cuenta esta proporción del microorganismo, de los componentes del microorganismo, pues tenemos que darles o proveerles estos macroelementos y los oligoelementos, dentro de los que tenemos ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, fosfolípidos y elementos como el fósforo, azufre, magnesio, calcio, hierro, potasio. Y básicamente todos estos elementos lo van a utilizar, como les decía anteriormente, para mantenerse viva. Y hay unos oligoelementos o algunos elementos que los necesitan pequeña proporción, como el zinc, el manganeso, el cobre, el cobalto, el níquel, etcétera, etcétera. Y básicamente estos son determinantes o muy importantes para aquellas actividades enzimáticas o aquellos complejos proteicos muy específicos. Conclusión: necesitamos darle a la bacteria todos esos elementos para que pueda respirar, pueda producir sus proteínas, etcétera, etcétera. Sin embargo, las bacterias tienen la característica de que son muy versátiles, pueden adaptarse muy bien a diferentes medios. Son pocos los microorganismos que realmente tienen una especificidad en cuanto a que le tengamos que suministrar en cantidades o en proporciones o elementos muy específicos para su crecimiento. Entonces las bacterias son bastante versátiles en ese sentido. Hay algunos factores de crecimiento que necesitan las bacterias para sintetizar todos sus compuestos orgánicos. Hay que suministrárselos en los medios de cultivo. Hay algunas bacterias que necesitan algunos aminoácidos en unas proporciones muy específicas, muy particulares, purinas y piriminas y vitaminas. Cuando no conocemos exactamente qué necesita esa bacteria, existen unos medios de cultivo, unos elementos que tienen en suficiente cantidad, como la peptona de carne o el extracto de levadura, que son ideales para que, entre comillas, pueda crecer cualquier bacteria. Si ya conocemos qué particularidades tiene esa bacteria, pues le vamos a proporcionar esos aminoácidos o esas purinas o esas vitaminas en las proporciones ideales para facilitar su crecimiento en laboratorio. Entonces, ¿para qué queremos nosotros cultivar una bacteria o un microorganismo, en este caso una bacteria, en el laboratorio? Entonces, ¿qué necesitamos? Conseguir un medio en el que pueda crecer y obtener un cultivo puro. ¿Qué importancia tiene el obtener un cultivo puro? Pues si lo queremos identificar o caracterizar o asociarlo a una infección o a algún proceso infeccioso, pues tenemos que tener el cultivo puro para poder hacer un diagnóstico puntual o certero. Para ello, para poderlo cultivar y crecer en el laboratorio, aparecen los famosos medios de cultivo. Comercialmente ya existe una amplia gama de medios de cultivo. ¿Y qué son estos medios de cultivo? Son un polvo que uno los prepara en laboratorio. Los invito también a que revisen en el laboratorio cómo es la preparación y la inoculación de estos medios de cultivo, pero básicamente son una mezcla equilibrada de los nutrientes requeridos.
porque hablo de una mezcla equilibrada, cuando hay nutrientes en exceso o están desproporcionados, pues la bacteria pues no va a crecer, o va a crecer con dificultades en ese medio de cultivo. Entonces, ¿qué es un medio de cultivo? Es una manera, es una mezcla equilibrada donde podemos nosotros cultivar microorganismos idealmente. Entonces, ¿qué tipos de medios de cultivo tenemos? Entonces tenemos los medios sintéticos o definidos, particularmente estos se les conoce la composición química y las cantidades de todos sus constituyentes, exactamente qué está compuesto, por qué está compuesto este medio de cultivo, y obviamente va en función de cumplir o suplir las necesidades específicas de un microorganismo. Tenemos los medios complejos, cuya composición química no está totalmente definida. En teoría pudiesen crecer cualquier microorganismo porque tiene todos los componentes fundamentales para que cualquier bacteria crezca en este medio de cultivo. Y como les decía anteriormente, entonces aparecen la peptona, extractos de carne, extractos de levadura, que son medios complejos, o sea, tienen la suficiente proporción de los diferentes elementos para que cualquier microorganismo crezca. Entonces tenemos por su parte los medios selectivos, como su nombre lo dice, permite seleccionar o favorecer el crecimiento de algunos microorganismos sobre otros. Esto lo hacen porque tienen algunas sustancias químicas que inhiben el crecimiento de algún grupo bacteriano. Como ejemplo tenemos las sales viriales, la cristal violeta y fuchsina básica, que están dentro del medio selectivo, impide el crecimiento de algunos microorganismos. En este caso, como ejemplo, impide el crecimiento de las bacterias gram positivas, va a favorecer el crecimiento de las bacterias gram negativas. Aquí aparece otro ejemplo, la celulosa como única fuente de carbono, de tal manera que solo van a crecer las bacterias celulolíticas. Y aparecen entonces los medios diferenciales, como su nombre lo dice, permite diferenciar un grupo de bacterias sobre otro, porque la sustancia o los componentes de estos medios diferenciales ponen de manifiesto algunas características fisiológicas de un determinado grupo de bacterias. Aquí aparecen dos ejemplos, pero resalto, por ejemplo, el agar MacConkey en bacterias que fermentan, que permite el crecimiento de bacterias que fermentan lactosa, como por ejemplo las bacterias o E. coli o las bacterias coliformes. Entonces, en conclusión, tenemos los medios de cultivo sintéticos o definidos, tenemos los medios complejos, tenemos los medios selectivos, tenemos los medios diferenciales, cada uno con algunas indicaciones de laboratorio para el crecimiento particular de algún grupo, de alguna bacteria o de algún grupo bacteriano. Una de las finalidades de crecer un microorganismo en el laboratorio es obtener un cultivo puro para su caracterización y posterior identificación. Para eso aparece el agar, que es un agente solidificante, que es un polisacárido obtenido de algas rojas, son los primeros, pero ya se han identificado algunos productos que sirven o son muy parecidos al agar de las algas rojas, que básicamente lo que le permite es una plataforma sólida para el crecimiento de las bacterias. Tienen algunas propiedades, algunas características, pero resalto es que el agar a la fecha no ha aparecido o no existe un microorganismo que sea capaz de degradar el agar. Entonces cumple una función bastante importante, agente solidificante, y las bacterias no lo van a degradar, permitiendo mantenerlo en el tiempo, mantener un microorganismo, en este caso bacterias, en el tiempo creciendo. Entonces existen, además de los medios de cultivo que ahorita describíamos, hay algunos factores ambientales como determinantes del crecimiento. Entonces aparece la temperatura, el pH, estamos hablando de acidez o alcalinidad, relación de oxígeno y lo que tiene que ver con concentración de solutos y presión osmótica. En cuanto a la temperatura, se sabe que, o se ha descrito que determina la velocidad de crecimiento, influye en la fisiología y la morfología celulares, y eso tiene que ver con la actividad enzimática. Entonces se hablan de unos rangos de temperatura, temperatura mínima, temperatura óptima y temperatura máxima. Estamos hablando de un rango cercano a los 30 grados. Sin embargo, hay unas bacterias
que tienen un rango muy estrecho, que se llama estenotérmicos, y hay unas bacterias que tienen un rango amplio, se pueden mover dentro de esos 30 grados, que se conoce como euritérmicos. Generalmente las bacterias también son muy versátiles en cuanto a temperatura se refiere. Entonces aparecen varias categorías, entonces aparecen los psicrófilos, no voy a entrar como en detalle, pero como su nombre lo dice, pueden crecer a temperaturas muy bajas, eso tiene que ver con, o por ejemplo son estas bacterias que crecen en los polos, en los nevados, en los océanos, que son temperaturas bastante bajos, y eso tiene que ver a la composición de su membrana citoplasmática, a la fluidez, tiene una composición particular, y si queremos cultivar o crecer o transportar estas bacterias psicrófilas, tenemos que tener en cuenta pues esta condición de temperatura. Importantes son las bacterias mesófilas, tienen un rango también bastante amplio, entre 15 y 45, una temperatura óptima 25-40, siendo 35 a 37 grados la temperatura ideal. Eso tiene que ver con la temperatura de los mamíferos, por decirlo así, la temperatura de la especie en particular. Es importante estas bacterias mesófilas porque la mayoría de los agentes infecciosos o las bacterias que producen enfermedad se clasifican en este grupo de las bacterias mesófilas. Y tenemos otra clasificación que son los termófilos, que es el contrario de los psicrófilos, que crecen a altas temperaturas, bacterias que crecen en aquellas fumarolas hidrotermales, y al parecer pareciera que no tuvieran una importancia mayor, pero se les resalta que, por ejemplo, la técnica molecular, a lo cual les invito a que revisen el módulo de diagnóstico molecular y el video donde se hace el diagnóstico molecular, donde se utilizan enzimas como la DNA polimerasa, que son esenciales para las pruebas moleculares, para hacer la famosa prueba de PCR. Entonces, conclusión, en términos generales, bacterias que crecen a temperatura fría, temperatura media, donde está la temperatura corporal de los animales, allí están las principales enfermedades o las bacterias que producen enfermedades en los mamíferos, y están los termófilos, que crecen a altas temperaturas, que tienen una importancia bastante en biotecnología, por lo que diagnóstico molecular. Para proveer estas características de temperatura, pues aparecen las incubadoras, las estufas, los baños termostatados, que necesitamos saber a qué temperatura crece esa bacteria. Por su parte, en cuanto a alcalinidad y acidez, aparecen dos categorías, los acidófilos y los alcalófilos. Acidófilos que pueden crecer o deben o crecen a pHs ácidos, y los alcalófilos que crecen a pHs alcalinos. ¿Qué herramientas tenemos nosotros en el laboratorio? Pues aparecen los tampones o los buffers que le permiten ajustarle el pH específico particular para que crezcan en el laboratorio. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos pueden crecer a pH neutro, entre 6,5 y entre 7,5 aproximadamente. Entonces tenemos acidófilos, alcalófilos, pero la mayoría, como les digo, de importancia veterinaria, de salud pública, crecen a pHs mesófilos. En cuanto a la relación con el oxígeno, entonces aparecen 4 categorías: aerobios estrictos, que son aquellos microorganismos que dependen completamente del oxígeno atmosférico; los microaelófilos, que crecen a bajos niveles de oxígeno, entre el 2 y el 10%; los anaerobios estrictos, no toleran el oxígeno atmosférico, entonces aparecen los clostridium, los fusiobacterium, porque no tienen superóxido dismutasa. Los invito también a que revisen las pruebas bioquímicas para identificar estos microorganismos en el video de laboratorio que tiene que ver con este tema. Y aparecen los aerobios facultativos, que crecen en presencia o en ausencia de oxígeno. Tal vez de importancia veterinaria, la mayor cantidad de microorganismos bacterianos
microorganismos son realmente facultativos. ¿Qué quiere decir? Que crecen en presencia o en ausencia. Conclusión, bacterias que crecen en presencia de oxígeno, bacterias que crecen en ausencia de oxígeno y los facultativos que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿Qué tenemos que herramientas para proveer esas características? Algunos reactivos como el tioglicolato, bombas de vacío, bombas de CO2, que le vamos a incubadores también, que le podemos suministrar la cantidad exacta de oxígeno o de CO2, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos en relación a los solutos y la presión osmótica? La idea del laboratorio es darle esas condiciones ideales de ósmosis o de presión osmótica para evitar que se dé la famosa plasmólisis. Sin embargo, esta plasmólisis se ha venido usando mucho en la conservación o preservación de alimentos, en los famosos salar las salazones o las jaleas, o el salar la carne o los almíbares. ¿Qué permite esto? Alterar esta concentración de solutos y alterar esa presión osmótica de esta manera que si cayese o cayera un microorganismo en este sistema, se va a romper por esa alteración de la presión osmótica y va a morir. Entonces, de esta manera se conservan, ya bien sea por sal o por azúcar, o sea, las salazones o las jaleas, de esta manera se preservan. Entonces aquí, bueno, ya aparece la imagen cuando salamos la carne, salamos los pescados o hacemos los almíbares de melocotones, bueno, todos los almíbares para preservar. Básicamente se fundamenta en modificar o alterar esta presión osmótica. De esta manera impide el crecimiento de los microorganismos. Entonces, teniendo en cuenta, si tenemos todas estas condiciones ideales de presión, de oxígeno, de temperatura, de nutrientes, etcétera, etcétera, y un microorganismo se cultiva bajo las mejores condiciones, este microorganismo va a tener una curva de crecimiento normal, que es donde se identifican 4 fases: la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y fase de muerte. Entonces aquí en esta gráfica tenemos número de bacterias a través del tiempo. Entonces aquí aparece una primera fase, que es la fase de latencia, que no es más que una fase de adaptación. Ponemos un microorganismo en un medio de cultivo, ella necesita o se toma su tiempo para adaptarse, por eso llamamos fase de adaptación. Una vez ya identifica o se establece o se adapta a las condiciones medioambientales del medio de cultivo y de donde los tenemos en crecimiento, empieza a crecer y es una fase logarítmica o de progresión geométrica en base 2, o una fase exponencial. Después de que pasa esta fase exponencial, entra en la fase estacionaria, que no es más si se acabaron los nutrientes, si el cultivo ya lleva algún tiempo donde hay acúmulo o producción de algunos metabolitos, deja de crecer y empieza una fase estacionaria. Y si no les damos o les suministramos nuevamente o los pasamos a un nuevo medio de cultivo, pasa de una fase estacionaria a una fase de muerte, básicamente porque se le acabaron los nutrientes. Entonces, primero una fase de adaptación, una fase de crecimiento, una fase estacionaria, que donde no le pongamos las condiciones ideales, pues la bacteria se va a morir. Y aquí hay una descripción de cada uno de esos. Entonces, la fase de latencia es un proceso de adaptación, como les decía. La duración va a depender de la capacidad de adaptación de la bacteria. Como les decía, realmente las bacterias se adaptan, la mayoría de las bacterias se adaptan muy bien a los medios. La edad del inóculo, si le estamos dando, lo tenemos en un buen medio de cultivo, con todas las condiciones de nutrientes específicas o particulares de la bacteria, eso va a favorecer el tiempo que demores en esta etapa de latencia. Está la fase exponencial, que como les decía, es un crecimiento equilibrado a velocidad constante, donde hay producción bastante acelerada de las bacterias. Hay una fase estacionaria, cuando se le agotan los nutrientes, se le acaba el oxígeno, y hay una fase de muerte, donde, si no, como les decía ahorita, si no hay suministro de los nutrientes o las condiciones ideales para su crecimiento, pues se va a morir el microorganismo.
Bueno, entonces con esto culminamos el módulo de crecimiento bacteriano. Muchas gracias.